Hola hermanos, el día de hoy 14 de octubre del 2022, es viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Bueno, vamos. Hoy es día de San Calixto I Papa, fíjense, es un papa un poco controversial, lamentablemente no por él, sino porque muchas de las fuentes que tenemos con respecto a su vida son el producto de un enemigo que tenía, que fue un antipapa que se llamaba Hipólito. Y entonces este escribió barbaridades en contra de él, pero era lógico, ¿no? A él le interesaba la chamba de Calixto y de que, bueno, por otro lado, fíjense, es uno de los primeros papas que aparece señalado directamente como mártir, ¿eh? Es bien interesante esto. Ustedes dirán, padre, los primeros, Lino, Cleto, Clemente, claro que fueron mártires, pero en el martirologio romano aparece señalado él como mártir. Murió, hay una versión un poco particular, lo agarraron a bastonazos, luego el cuerpo lo tiraron al río, al Tíber, allá lo rescató un sacerdote que creo que se llamaba Asterio, y él va a ser el que lo va a enterrar ahí en la Vía Apia. De hecho, fíjense, hay una tradición muy linda porque se cuenta que el lugar donde él fue realmente sepultado es en Santa María in Trastevere, que fue una iglesita, la primera iglesia dedicada al otro lado del Tíber a María, y es la primera iglesia dedicada a María en todo el área de lo que hoy es Roma. Claro, la primera basílica dedicada va a ser Santa María la Mayor, pero la primera iglesita dedicada a Santa María va a ser esta, y fue San Calixto el que la hizo. Miren, bueno, él nace, y aquí entramos en la controversia, alrededor del año 155, 154, él era un esclavo, sí, que luego fue un liberto, o sea, que fue liberado. Hay un montón de relatos con respecto, ya les digo, como Hipólito dice algunas barbaridades, que era un corrupto y no sé qué más. Vamos, evidentemente los enemigos siempre van a decir barbaridades en contra de uno, ¿no? El tema es que él administraba un cementerio, entonces por eso es el patrono de los sepultureros. Y entonces, fíjense, el detalle es muy lindo porque luego será el lugar donde están las catacumbas de San Calixto, donde fueron enterrados luego los papas. Él no fue enterrado ahí, pero bueno, así se conocen las catacumbas de San Calixto. Resulta ser que cuando muere el Papa Seferino, entonces él pasa a ser Papa, ya les digo, pero Hipólito quería hacerlo y entonces ahí viene la controversia. Le tocó durísimo, durísimo, porque tuvo que combatir tanto el montanismo, y imagínense ustedes, detrás del montanismo estaba un Tertuliano, que es uno de los más grandes pensadores de la antigüedad, el sabelianismo, el priscilianismo, es decir, un montón de herejías. Y él, lo que pasa es que, y esto era donde lo cuestionaban, es que él tenía un corazón misericordioso, él era consciente de que podemos fallar, pero que Dios siempre, a los que estamos arrepentidos, siempre nos perdonará. Y ahí es donde viene la dificultad, ¿no? Porque ya les digo, hay algunos que, sobre todo Hipólito, rigurosísimo, que no podía permitir que alguien que hubiera cometido un pecado grave pudiera luego ser perdonado por Dios. Y entonces ahí entran las cosas difíciles, como les digo. Bueno, imagínense ustedes, una persona que de administrador, de cuidador de un cementerio en la Vía Apia, luego termina siendo él directamente un papa, vamos, es una cosa sumamente interesante. Fue papa realmente alrededor del año 217 y hasta el 222. Ahí va a morir mártir y siempre la fiesta se ha celebrado el 14 de octubre. ¿Qué más? Ok, ya era una persona mayor, pues evidentemente, si había nacido en 155, pónganle 54, y llega Papa en el 217, ya era una persona de más de 60 años. Ustedes dirán, no, padre, hoy en día es una persona. Sí, pero vamos, la esperanza de vida en esta época es muy limitada y no se compara con lo que nosotros tenemos en nuestro ambiente. Bueno, vamos a las lecturas. Seguimos leyendo la carta a los Efesios, ya lo saben, hemos leído lindamente el inicio del himno ayer, los primeros 10 versículos, y ahora leemos del versículo 11 al 14, carta a los Efesios. Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Señor. Termina el himno, ¿no? O sea, les decía yo ayer, les explicaba cómo este himno es muy probablemente el producto de una reflexión que era anterior a Pablo. O sea, que Pablo sencillamente la modificó, la arregló de tal forma que quedase mejor plasmada. Sí, eso es muy probable. Eso es lo que se dice hoy en día respecto de esto. Pero
indistintamente es un himno que gira sobre Cristo, ya les digo, o sea, si lo revisamos una y otra vez, nos vamos a dar cuenta que aquí es con Cristo somos herederos también nosotros. Ese era nuestro destino. ¿Se acuerdan que yo les hablaba ayer del plan? Bueno, este es el plan que había querido realizar en Cristo, que todo en el cielo y en la tierra, todo tuviese a Cristo por cabeza. Bueno, pero entonces el destino nuestro es el destino de nuestra cabeza, es el destino de Cristo. Y por eso esa es la decisión del Señor. O sea, es en su absoluto amor, en su absoluta libertad, para que fuéramos alabanza continua de su gloria. Nosotros, dice Pablo, los que ya antes esperábamos en Cristo, los que ya antes, ¿cómo que los que ya antes? Pablo es un judío que espera la redención, que espera la llegada del Mesías. O sea que por lo tanto es legítimo lo que está diciendo. En él también ustedes, claro, los efesios no son judíos, sino que son paganos, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Aquí hay algunos que utilizan este texto para referirse, por ejemplo, al sacramento de la confirmación, haber sido marcados con el Espíritu Santo. Perfecto, sí. Este Espíritu, entonces fíjense, después de haber bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Ahora termina en el Espíritu. Si se fijan, todo el himno de la carta a los Efesios es trinitario. Es una joya, ya les digo. Por eso alguno ha llegado a decir que efectivamente en este himno de la carta a los Efesios está desarrollada toda la teología trinitaria. Claro, porque ahí está de alguna manera plasmada, ¿no? El tratado de Dios uno y trino, ¿no? De Deo uno y trino. Fíjense cómo termina. Este espíritu es la garantía. Interesante, cuando compramos un producto nos dan una garantía. Va a durar hasta 2 años. Bueno, aquí, vamos a ver, ¿verdad? Y aquí el tema es, no, es la eternidad de nuestra herencia, lo que garantiza que ese destino, eso para lo que estábamos destinados, era precisamente la gloria junto a Dios, porque somos herederos en Cristo, lo garantiza el Espíritu Santo. Bueno, vamos, el Evangelio. Comenzamos a leer el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Leemos los primeros 7 versículos. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerta lo puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas, sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminado la controversia con los fariseos, ha terminado, ay de ustedes escribas y fariseos, ay de ustedes los ayes, y ahora el Señor Jesús rodeado de una gran multitud. Esto es importante, Lucas no lo está diciendo de casualidad, es que claro, el Señor Jesús siempre está rodeado de un montón de fanáticos, un montón de personas, llamémosle, interesadas mezquinamente, pero no son realmente sus discípulos. Por eso hay que decirlo y hay que decirlo con franqueza, ¿no? Tenemos en la iglesia muchos aficionados y de los muy malos, ¿eh? O sea, gente que solamente por momentos, en circunstancias, en la crisis, en el dolor, ahí se acuerdan de Dios. Pero no se trata de esto, ¿no? O sea, se trata por eso, cuídense de la levadura. La levadura, piensan, lo que hace crecer el pan, ¿no? Lo que hace que la masa termine haciéndose, ¿cómo le diría?, embombándose, creciendo mucho. Por eso la imagen de la levadura, ¿no? Es importante esto. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y entonces, vuelve a señalar, porque ustedes como discípulos no pueden mantener las cosas ocultas. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Insisto de nuevo, aquí no se trata de ningún secreto de confesión que ustedes van a llegar a conocer. No, se trata de que, hombre, lo que ustedes han dicho al oído, en la oscuridad, se va a decir a plena luz, lo que hayan dicho en voz baja. Y bueno, aquí como dirían, ¿no? Cuidado que se estará refiriendo el Señor Jesús a esas escuchas
que hay, ¿no? Los teléfonos a veces los tienen intervenidos, los gobiernos despóticos intervienen los teléfonos, perdón, de la gente que consideran opositores, y así son, ¿no? Y eso, miren, por todos lados, estas leyes que van queriendo manipular la libertad, la libertad de prensa, tantas otras cosas, ¿no? Van pasando estas cositas en todas partes, en todo el mundo, en el mundo entero ocurre. Miren lo que está pasando en Rusia, por ejemplo, es una cosa terrible, no están informados los ciudadanos, claro, todo es una burbuja. Y bueno, pasen en nuestros países también, sin duda. Pero a donde quiero llegar es a esto. No se trata de que lo oculto, misterioso, no, sino que es un llamado, ¿ok? Por eso no tengan miedo de decir las cosas. Vamos, cuesta, ¿no? Ya les digo, otra vez en estos días lo he tenido que sufrir un poquito en carne propia. Esto es así, la crítica de los que no les gusta que les digamos las cosas y se las decimos con caridad y con amor, ¿no? Se las decimos con el afán de que se den cuenta de lo errado que pueden estar y del bien que podrían estar haciendo. Pero no, olvídense, vienen los ataques y vienen las cosas. Bueno, pero no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Ya ven, San Calixto, ahí está, mártir. Pero firme, se le recuerda. ¿Nos acordamos de quienes lo martirizaron? No, en tiempos de él fueron emperadores Heliogábalo y Alejandro Severo, ¿no? Sí, son los primeros severos de la dinastía de los Severos, o sea, sí, creo que sí. Perdón, que de repente me falla así, porque hasta el 222 murió, sí, sí, es Alejandro Severo. Entonces, fíjense, el tema, claro, sí nos acordamos del emperador, pero si no les digo yo a ustedes quiénes son, pero un San Calixto, ¿no? Está en la catacumba de San Calixto, claro que sí. ¿A quién tienen que temerle? A aquel que puede matar el alma y el cuerpo, aquel está, y el Señor Jesús no nos está llamando que no le miedo al diablo, ahí anden con cuidado. No, hombre, no, es darnos cuenta cómo nos podemos perder precisamente porque no nos consideramos más que los pajarillos, porque no nos consideramos que nuestros cabellos están contados, que nosotros valemos. Miren, lo más diabólico que puede haber es que nos hagan perder nuestra identidad, que de alguna manera olvidemos que somos hijos de Dios, que olvidemos que tenemos un Padre que cuida y vela por nosotros. Eso es lo más diabólico. Dividirnos internamente al tal punto que lleguemos a desconfiar de que Dios está a nuestro lado. Y eso no nos lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Les invito a hacer oración. Asumir que no habrá melodía perfecta, ni vínculo que todo lo llene, ni sentimientos puros, ni abrazo eterno, sino que todo es más frágil, más complejo, no tan lineal ni ordenado, más humano, porque la carencia es parte y la plenitud un ideal. Y así va la vida, siempre por descubrir nuevos matices, finas disonancias, un juego delicado de luz y sombra. Apasionante es que no vamos caminando, somos camino, siempre por descubrir movimiento y dinamismo, perfecto y lo impredecible, cautivante en sus búsquedas, atrapante en su improvisación, y toda melodía, vínculo y abrazo serán así caminos por recibir y abrazar. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de San Calixto Mártir, Papa y Mártir, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.